nos exige detenernos con un poco más de detalle en ciertas cosas, a diferencia de las demás. Y esto también nos muestra algunos detalles sobre la calificación, ¿no? Ya en este momento ya tenemos una ponderación de nota hasta de 60 puntos como máximo, ¿no? Incluso ya pensando en que hoy, pasado el día de hoy, con las actividades de hoy, de esta unidad, muchos o algunos ya habrán sumado un puntaje de aprobación. Y de ahí solamente los siguientes temas solamente son para aumentar aún más su promedio. Ya no hay, digamos, riesgo ya no estaría en riesgo el módulo, ya está. Sí, una pregunta. ¿Cuánto es la nota de aprobación? ¿Me puedes repetir, por favor? 61 es el promedio de aprobación en cualquier materia. Listo, gracias, Liz. De nada. Entonces no es que quiera ver un análisis de notas individual de cada uno. Así como digo, pueden verlo por su cuenta, la sección de calificaciones de plataforma, y ver la forma, qué nivel que ya se encuentra en este instante, ¿no? Ese nivel que se esté marcando podrá o no ser definitivo, ¿no? Dependiendo de que tengan o no actividades por realizar. Pensando, ¿no? Se les había enviado por el grupo de WhatsApp la comunicación de tratar de ponerse al día con tareas a muchos que no lo han hecho, ¿no? Tenemos unas cantidades de presentación de tareas menores a la cantidad de estudiantes, o a veces también menores a lo que han sido las otras actividades tipo cuestionario. Estas han sido más resueltas que las tareas. Pero lo bueno de las tareas es que aun cuando hayan pasado sus pueden enviarse respuestas. Evidentemente, según la rúbrica de evaluación, calificación posterior a la fecha es un valor menor, pero de todos modos va a sumar algo para el puntaje final, ¿no? El tema de los cuestionarios ya es un tema un poco más aparte, más estricto, más cerrado en cuanto a sus plazos. Por eso siempre recomendarles que a cada fecha cumplida que tenga asignado cuestionario, traten de hacerlo de forma lo más rápida posible para que no se les olvide luego y no vayan a perderlo luego, olvidarse, ¿no? Y decía, vamos a hacer un rápido recordatorio de lo que es contenido visto hasta el momento. Por ejemplo, lo que han sido las definiciones generales más importantes al principio, de la unidad 1. Hemos pasado a hablar luego en la unidad 2 de los canales, sus diferentes alternativas, enfermedades, estrés, accidentes, cómo se generan estos, qué recomendaciones se dan para la prevención de los mismos. Ha sido la unidad 2. El tercer tema de la unidad 3 ha sido los factores del ambiente, la descripción de aspectos del lugar de trabajo que influyen en nuestro bienestar y en nuestro desempeño, como la iluminación, la ventilación, el trabajo, la temperatura, los ruidos que pudieran existir. Se han dado ahí las recomendaciones, también las sugerencias de cómo modificar ese ambiente a favor de las personas, a favor de los trabajadores. Cómo hacer la ambientación, cómo hacer la modificación del ambiente, el acondicionamiento de los factores del ambiente. Ha sido una primera semana. La segunda semana comenzó con el tema de equipos de protección personal, con algunas definiciones, con algunos aspectos de fondo como su
responsabilidades entre empleado y empleador, cómo debe participar también el empleado y empleador en el llamado entrenamiento. Y luego las categorías, ¿no? Las categorías de medios de protección, cabeza, ojos, mano, pies, ruido, respiratorio, etcétera, que distinguía a los equipos ya en esos grupos y nos daba ya los ejemplos concretos como los lentes de seguridad, escudo facial, tapones de oídos, calzado de seguridad, guantes de un tipo, de otro tipo, de látex, de cuero, etcétera. Es decir, el tema de EPPs, complementado con algunas cosas como las normas de uso que se ha abordado en base a una tarea, ¿no? La unidad 4 nos hacía realmente conocer las 6 reglas de seguridad más elementales, necesarias, para cualquier tipo de máquina y para manejar las mismas en base a seguridad a uno mismo. Y también lo propio, las prácticas de seguridad para un manejo seguro también de herramientas de mano, ¿no? Distinguiendo estos dos elementos, máquinas y herramientas, como elementos importantes del desempeño de un trabajador, ¿no? En su taller o lo que fuera. Y finalmente, lo último visto la anterior semana, la unidad 6 ha sido la señalización. La señalización de seguridad, en la cual hemos visto la forma de transmitir o de mantener en la mente de las personas algunos mensajes claves de seguridad bastante relevantes o necesarios para ciertos momentos, para ciertos lugares, para realizar ciertas tareas, con base al uso de carteles por un lado, de luces por otro lado. ¿O no? Todavía no estamos viendo nada, estoy hablando solamente. Listo. You are now muted. Decía, de carteles por un lado, de luces por otro lado, los ademanes o gestos, todos esos como señales visuales u ópticas, ¿no? Y entre el segundo grupo más usado eran las acústicas, que incluían los tonos audibles de alarmas, bocinas, campanas, timbres, etcétera, y los mensajes de voz comunicados por una persona de forma directa a otras, con mensajes de voz claros, simples, sencillos, con un buen uso del lenguaje, etc. Existían algunos tipos adicionales de señalización que por su poca presencia perdían entonces relevancia en nuestro tema, ¿no? Las señales dirigidas al olfato, olfativas, gustativas para el gusto y táctiles para el tacto, ¿no? Pero muy pocos ejemplos de opciones de aplicación en el campo laboral. Entonces, no es poco lo que hemos visto hasta ahora, sin embargo, tampoco ha sido muy complicado, ni digamos, difícil o marcadamente desconocido para nadie, ¿no? La gran mayoría de temas daban vueltas sobre conceptos o ideas que de antemano ya conocían, lo cual justamente siempre les ha apoyado a que sus posibles participaciones, preguntas, encuestas que hayan hecho, aun cuando no hubieran revisado el texto y vídeos como se les solicita que lo hagan, todavía han podido más o menos defenderse, ¿no? Los que no hubieran podido de forma más responsable leer y ver los vídeos a tiempo, quizá hayan tenido unas más luces, más noción para responder, o menos chance de equivocarse, ¿no? De todos modos, todo lo que ha sido actividades de conferencia y demás siempre ha resultado para la mayoría con valores de calificación bastante positivos. Y aún si hubieran perdido alguna jornada, hemos tenido las jornadas de los viernes para que las personas que se hubieran faltado alguna o varias clases de esa semana hubieran podido reponer, ¿no? Y ahí también han rescatado entonces algunos puntos necesarios para para mejorar su promedio. Tengamos en cuenta que a partir de aquí el tiempo quizá va a estar un poco más ajustado para
para lo que fueran nuestros siguientes temas, y para esta semana, por ejemplo, no se tiene previsto una jornada como de nivel de recuperación como las que tuvimos. Básicamente hasta el día viernes vamos a seguir con avance de la última unidad de esta semana. Pues eso entonces nos marca la necesidad de tratar de no perder ninguna clase, porque la clase que perdamos como actividad de videoconferencia no la vamos a poder reponer. Con ese aspecto en mente, entonces tratar de asistir oportunamente cada día. Así pasamos a hablar de nuestra tema del día, que como está titulado dice ergonomía laboral, principios de ergonomía laboral. Aquí como un concepto un poco más no tan familiar para todos, sí hubiera sido importante, necesario hacer una revisión del contenido, ¿no? Desde ayer en la tarde ya estaba el contenido disponible para su revisión, estudios, lectura, etcétera, ¿no? Vamos entonces ya a arrancar con lo que es la ergonomía, con las correspondientes participaciones. Voy a desconectar mi cámara, ya no hace mucha falta que me vean. Y este primer ejercicio nos va a marcar, vamos a colocar 3 palabras dentro de estos bloques. Ya yo voy a poner las letras iniciales. Que son los 3 elementos que se relacionan en base al concepto de ergonomía. No sé si estaban en este orden colocados en la diapositiva, pero no importa, no el orden en este caso no afecta. Pues bien, la ergonomía justamente va a ser un proceso por el cual el hombre, voy a completar directamente la primera palabra, el hombre, o sea, el ser humano, el Profesor, trabajador, no se ve lo que escribe. ¿Alguien más no ve lo que escribo? Sí, profe, no se ve nada lo escrito. Yo tampoco. No se ve nada. Igual, profe. A ver, si marco esto así, ¿se ve? Puede ser una marca a la derecha de ese... No, profe, No, no no se se ve ve, profe. nada, Nada, no más, profe. nada, profe. Bien, en fin, entonces, aquí arriba hay un cuadro, ¿no? O sea, una figura medio circular, azul. Adentro habría que apuntar algo, pero dicen que no lo pueden ver, pero yo lo estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy anotando. Luego quizá en la grabación puedan observar, pero ya lo están escuchando, ¿no? Un elemento que es relacionado en la ergonomía es el ser humano, el hombre, bueno, la mujer también, obviamente. Y se relaciona con los otros 2 elementos inferiores. ¿Cuáles serían esos otros 2 elementos? Voluntariamente, uno de los 2 elementos. Máquina. Ambiente. ¿Quién fue? ¿Quiénes participaron? Willy, yo, profe. Willy. Ambiente, máquina. Sí. Willy ya nos dio las 2, que son El amarillo. los otros bloques. No importa tanto si es el amarillo o el otro, pero, como dices, no va a ser el ambiente, que ya también lo hemos discutido en la lección previa. El otro son las máquinas. Máquinas, medio ambiente, lo que dice ambiente y máquina. Entonces dicen que no llegan a observar, pero de todos modos, entonces,
La ergonomía viene a ser en esencia la interrelación, el estudio entre lo que fuera el ser humano como trabajador y su entorno de trabajo. Involucra justamente tanto el ambiente en el que se encuentra, como en los objetos, las cosas, los equipos, máquinas que utiliza para trabajar. Tratando de entender si esa relación que se establece entre hombre y trabajo es favorable para esta persona o por el contrario le genera algún tipo de malestar. Hay que distinguir del caso de los posibles accidentes que suponen situaciones excepcionales, negativas, sino más bien hablamos de situaciones habituales, ¿no? O sea, tareas que son normales, entre comillas, pero que siendo realizadas de cierta forma pueden generar problemas al trabajador. Esa relación entonces no está establecida de buena forma y se debe acondicionar el trabajo a las características de la persona, de modo de que esta se cumpla de forma más eficiente y sin riesgo a la salud. Más adelante, en algunos ejemplos, esto va a quedar un poco más claro. Pero como definición, básicamente entonces, la ergonomía es el estudio de esa relación entre hombre y trabajo, para encontrar falencias en esa relación, buscar más bien soluciones a esas falencias. Tenemos una nueva diapositiva, me confirman si la están viendo. Sí, profesor, se ve. Fines de la ergonomía. Fines de la ergonomía, los objetivos, ¿no? Las metas, lo que se pretende lograr, alcanzar, por qué justificamos la existencia de la ergonomía. Pudieran hablarse de varias opciones, pero quizás las más relevantes son estas tres. Reducir riesgos profesionales a nivel TME, que es la abreviación para traumas musculoesqueléticos, es decir, posibles daños a nivel musculoesquelético como desgarros, proceduras y cosas de ese estilo. Entonces ve afectada la parte corporal de la persona, específicamente en sus estructuras musculares o hasta huesos o de articulaciones, cosas por el estilo. No sé si me dejo entender. Vienen dos objetivos más. Vamos a ver voluntariamente también Fatiga, fatiga. Ya, pues, del primero que he logrado ver ha sido de Luis Fernando Cruz. Ok. Entonces aquí, como digo, no sé si van a lograr observar, porque creo que pareciera que no se está transmitiendo el texto anotado, pero están escuchando, ¿no? Que digo que en ese espacio central el término fatiga, disminuir la fatiga por carga psicofísica, lo cual significa cansancio físico y mental. Vamos a ver, ¿qué están haciendo? ¿Dónde está mamá? Hay un agotamiento tanto en el físico como mental. Suponen que los trabajadores se agoten o se cansen más rápidamente que si se realizara de otra forma, diferente. Ejemplo, supongan que ustedes tienen que hacer una tarea usando sus manos y agarrando una herramienta sencilla como una llave, y tienen que hacerlo. Voy a poner de nuevo la cámara para que me vean hacer el ejercicio. Supongamos que ustedes tienen que hacer algún trabajo tipo desajustar o ajustar una pieza. Tomar algunos minutos de tiempo. La posición donde se encuentra este elemento por encima de sus hombros, entonces tienen que mantener los brazos a la altura de ese elemento y por encima de los hombros.
haciendo el esfuerzo correspondiente. ¿No? Si de alguna forma esa misma tarea, esa misma pieza quieren acoplar o ajustar, lo que fuera, pudiera entrar a un nivel más bajo, por debajo de sus hombros, entonces sus hombros van a sufrir menos cansancio al momento de ejercer esa misma tarea, ¿no? Entonces es la forma en que ha identificado un tipo de tarea que generaba un cansancio mayor, modificando, si es posible, esa forma de trabajo, lo que fuera la relación de altura de ese punto, es que se puede conseguir un punto de aplicación de fuerza donde no hay tanto esfuerzo muscular para nuestros hombros. Por lo tanto, uno no se agota tan rápido. Por mencionar un ejemplo, otro ejemplo podría ser la fatiga de los ojos, quizá. Fatiga de los ojos al hacer esfuerzo porque no hay mucha luz. No hay mucha luz en el ambiente y están ahí haciendo esfuerzo por ver lo que están trabajando y se les va cansando la vista. Ya vimos que con una adecuada iluminación eso se corregía, ¿no? Tercer fin de la ergonomía que va por debajo. Aumenta la eficiencia de las actividades. Eso. Ya, eficiencia. Va para Eduardo por si acaso. Gracias. No se preocupen, de todos modos van a ver también algunas participaciones grupales más adelante y van a ir reponiendo en general todos, ¿ok? La eficiencia puede tener también mucha relación con el último punto, pues menos cansancio puede suponer que nuestra capacidad de trabajar se vaya alargando algunos lapsos de tiempo extra, o ya no necesitar descansar para reponer energía. O por otro lado, también que las cosas las hagamos más rápidamente, en algún caso se puedan cumplir más rápidamente, de forma mucho más eficiente, como dice el término, ¿no? Por ejemplo, que con un cierto procedimiento de trabajo específico, el apilado de unos bloques o algo sea mucho más rápido de hacerse y menos agotador que si se hiciera de una forma diferente. Esos son los fines de la ergonomía. Reducir algunos daños musculoesqueléticos que pudieran suscitarse por esfuerzos, por malas posturas, movimientos inadecuados. Afectar el nivel de cansancio general de las personas al trabajar, tratando de que se cansen y se agoten menos. Y el tercero era que sea un trabajo más eficiente, mejor logrado. Aquí se hablan de cuatro elementos, dice capacidad sensorial, respuesta motriz, memoria, flexibilidad y adaptación. Todos estos son llamados límites del factor. Debería existir un término más. ¿Qué palabra más vendría acá para complementar a esta palabra factor? Bueno, Tiene que ver con Bueno. Límites del factor humano. listo, más. Vamos a tomar en cuenta primero la de Marco, porfa, él comentó primero. Características de un individuo, su capacidad de sus sentidos, la sensorial, vista. Me confirman si me siguen escuchando, por favor. Como un
pequeño corte. Profesor. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, se escucha. Sí, Ya, se perfecto. escucha. Tuve un micro corte de conexión. Entonces, el factor humano es lo que de alguna forma entre seres humanos, entre personas, por un lado nos asemeja a otras y por otro lado también nos diferencia de otros. No todas las personas somos iguales, aunque sí tenemos muchos aspectos parecidos, ¿no? En la forma en que funciona nuestro organismo es básicamente la misma para todos. Tenemos parámetros por ejemplo, de temperatura, del mismo conjunto de órganos, de sistemas que conforman nuestro cuerpo. Cumplimos el mismo tipo de funciones sensoriales, vista, oído, gusto, etcétera, ¿no? Una composición anatómica similar de cabeza, tronco, extremidades, con el mismo tipo de articulaciones, ¿no? Muñecas, codos, rodillas, etcétera. O sea, son cosas similares entre todos los seres humanos, pero que a la vez también tienen sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que yo mido de estatura 1,80, no es que todos tengan esa misma estatura, es obvio que no tienen esa misma estatura. Habrán personas que miden unos 50, 2 metros, más, tal vez algunos muy grandes. Ejemplo, el peso, por ejemplo, tampoco es una característica idéntica, ¿no? Puede ser muy variado de una persona a otra. Ya suponiendo que alguien tenga incluso un sobrepeso, que más bien tenga un peso un poco bajo, para lo que sería recomendable, etcétera, ¿no? Los sentidos también, tenemos los mismos sentidos, pero puede que no los tengamos en el mismo nivel de salud todos, ¿no? Yo usamos anteojos porque ya tenemos algunos problemas de la vista, otros son perfectamente sanos de la vista, no necesitan anteojos. Gente que tiene problemas del oído, puede ser por la edad o por algún tipo de accidente o algo, ¿no? No escucha igual que los demás. Cosas así nos van diferenciando unos de otros, ¿no? Hay gente que es más fuerte, más grande, más resistente, etcétera. En la ergonomía, lo que se trata de hacer es considerar como base general cómo funciona el humano de la persona para condicionar el trabajo a eso. Por ejemplo, sabemos, ¿no?, que muy difícilmente un ser humano promedio le puede levantar objetos muy pesados, cuenta propia, porque el cuerpo humano en promedio tiene un cierto límite de fuerza para levantar o soportar peso. Y sobre ese valor promedio que se puede tener, incluso hay que considerar el individuo como tal, el individuo final que realiza esto, para ver si esa persona pudiera realizar algún esfuerzo más, o más bien por ser un poco menos fuerte, tendría que exigir un poco menos, porque no es igual que otro. Entonces, donde nos de otros, ¿no? Porque nuestros sentidos tienen diferentes capacidades según nuestras características. Nuestra forma de fuerza, ¿no?, motriz, puede ser diferente según nuestra constitución física. La memoria también es un aspecto ya de la cabeza, pero que para algunos es mucho más fácil recordar cosas en mayor cantidad y para otros menos. Y nuestra capacidad de adaptarnos, ¿no? O sea, si queremos hacer más esfuerzo lo podemos intentar, pero hasta cierto punto podríamos lograr eso y luego ya va a ser un esfuerzo contraproducente. ¿Se dan cuenta? Son los aspectos entonces que son tomados justamente también como límites, ¿no? O sea, no tenemos una memoria ilimitada, no tenemos una fuerza ilimitada, no podemos adaptarnos ilimitadamente a la situación, ¿no? Tenemos hasta un cierto punto de aguanta nuestro cuerpo, o nuestra mente, o nuestra fuerza, etc.
luego ya no. Y el trabajo no nos puede exigir justamente cosas que sobrepasen nuestra fuerza, ¿no? Por ejemplo, no le puedes pedir a una persona pequeña, medio flaquita y demás, que haga, que traslade un objeto del vehículo muy grande, muy pesado, quizá digamos, todo lo que fuera un bloque de motor o una transmisión, algo así, y apenas así rompiéndose la espalda va a estar aguantando, o en cualquier momento le va a caer, se lo va a dejar caer encima, o va a aplastarle y demás, ¿no? ¿Se dan cuenta? En ese sentido es que las medidas ergonómicas plantean una forma de trabajo, unas acciones que deben aplicarse en el trabajo, por ejemplo, para levantar esos objetos muy pesados que superen nuestro límite fuerza, nos tenemos que valer de auxilios mecánicos, ¿no? Puede ser si es un tipo de carga como de piezas de auto, podrá ser justamente un tecle o similar, ¿no? Que se enganchen las piezas en cuestión y con un mecanismo de palancas y demás, hidráulicas incluso, puedan levantarse, ¿no? Y no se está exigiendo directamente al físico de las personas, ¿no? Ahora vamos al siguiente. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por si acaso, para seguir? Está como que fallando mi manejo de la diapositiva, desde que se ha cortado. No puedo avanzar. ¿Ustedes logran ver la diapositiva siguiente o ya siguen en la misma? Por favor, me confirman eso. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Hola. Ok. No estoy logrando tener control de los... Hola. Aló, ¿me escuchan? Profe. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Por favor, me confirman. Profe. Escuchamos. Escucha, perfecto. Estamos pues entonces ya, quiero ya pasar a mostrar un par de ejemplos. Criterios de ergonomía, de los cuales hay muchos que se pueden utilizar y que obviamente según el campo laboral podrán tener más importancia, más relevancia que otros. Nosotros vamos a ver directamente en esta diapositiva, en este video, los cuales luego vamos a ir haciendo algunos comentarios. No me está respondiendo por el momento. Wilfredo, voy a pausar por el momento la presentación para hacer lo que estábamos viendo.
Quería pasar directamente a chequear estos ejemplos. Lo tenemos también un poco más adelante, dice ejemplos de aplicación. Consideremos cosas como tareas donde una ocupación, bueno, no hay aquí ejemplos. Los ejemplos vamos a verlos a través del siguiente vídeo. Compartiendo la pantalla. Sí, está lloviendo y capaz que eso es lo que estaba afectando la conexión. Que me confirmen cuando lleguen a tener visibilidad de la pantalla compartida. Que tendría casi todo su fondo negro y un personaje en azul. Ya vimos este personaje en otra oportunidad también. No sé si ya logran ver esto. You are now Aló, unmuted. aló. Aún no está cargando, profe. Qué raro, You are now muted. qué raro, qué raro. Voy a entonces retomar, más bien regresar a los vídeos, ya no nos va a dar mucho tiempo quizá. Va a ser este otro material entonces quizá. Este material ya viene a repetir un poco, repetiría lo de del video que está en plataforma, donde se observan ya justamente algunas opciones de medidas ergonómicas. Como el trabajo de sentado, el levantamiento de cargas, la altura del plano de trabajo. Tenemos como otra opción la disposición de objetos a nuestro alrededor, en nuestra mesa de trabajo. Algunas cuantas opciones de bastantes otras que existen. Y enseguida entonces vamos a pasar a observar. Pues como les decía, tomemos en cuenta algunos otros ejemplos, ¿no? Porque hay una infinidad de posibles recomendaciones de ergonomía. Tomemos en cuenta algunas cuantas posibilidades solamente. Como por ejemplo en este caso, ¿no? La función, una tarea simple que pudiera estar presente en diversos campos de trabajo según la actividad, el que exista una interacción de la persona con una carga, levantando la misma, ¿no? Desde el suelo para trasladarla después. Entonces, el propósito o el movimiento que supone ese levantamiento puede ser realizado de varias formas, reconociendo formas correctas y formas incorrectas. Por ejemplo, la secuencia de figuras que se observa sería una secuencia, una forma inadecuada, incorrecta, hasta peligrosa para realizar ese levantamiento. Porque en esta zona, que estoy marcada con el cursor, se va a concentrar el esfuerzo físico. La
la tensión muscular se va a trasladar a este punto de la espalda baja. Solo que no tiene una, digamos, cantidad de músculos muy grandes ni muy resistentes. Con esa tensión aplicada puede entonces sufrir lesiones en esa región, o incluso en la región muscular, ósea de la columna. Es posible sufrir daños de columna haciendo este tipo de esfuerzos, si esto es bastante frecuente o si también la carga es pesada. Pero sobre todo si es que la forma de realizar el movimiento es incorrecta como se está observando. Y de ahí que lo que la ergonomía plantea como alternativa, como solución correcta, es realizar la misma tarea de levantar la carga, pero cumpliendo estas nuevas posturas y movimientos, ¿no? Están trasladando el esfuerzo físico a otra zona distinta a la espalda. ¿Siguen escuchando? ¿Me confirman? Aquí la fuerza se traslada, el esfuerzo se traslada a la zona de las piernas, que es evidente que la zona de los muslos tienen regiones o estructuras musculares mucho más grandes y por lo tanto capaces de realizar esfuerzos mayores, lo cual justamente va a ser aprovechado para vencer la resistencia de la carga. Y manteniendo la espalda lo más recta posible y sin ese pivoteo, es que las estructuras de la espalda se mantienen más protegidas. Entonces es la forma correcta de levantar cargas. Esta fuera una de nuestras, quizá, según nuestro trabajo, funciones habituales. No pónganse que sea un trabajo de almacenes, donde se está constantemente levantando y trasladando cargas de distintos materiales de un punto a otro y posiblemente sea de forma manual, si es que no se tiene otro medio. La consulta, ingeniero. Sí, dime. Un procedimiento vi de mi trabajo que hacía también diferenciación en el límite, ¿no? Para cargar, para ver una carga de un equipo. Y también hacía mención, si la persona que iba a levantar fuera una mujer, entonces tendría que levantar menos. La ergonomía también hace diferencias de sexo en trabajadores. No es quizá tanto de sexo, sino las características físicas de esa mujer en particular. Podría ser que, bueno, sabemos que a veces hay mujeres que incluso son más grandes que sus maridos, que hasta lo suenan bien, ¿no? Pero, o sea, a veces en una gran cantidad de casos, en comparativa, digamos, muchas veces encontramos un grupo de trabajadores varones, y si hay mujeres de por medio, comúnmente suelen ser más pequeñas en estatura, en peso, y es ahí donde ya radica la diferencia, ¿no? O sea, la fuerza estaría, el esfuerzo que pueden estas personas realizar, más que por su sexo o demás, está condicionado por esa realidad de estatura, de peso, de talla que tiene la mujer, que pudiera ser también en este caso menor que la de sus similares masculinos, ¿no? En ese caso, obviamente, sí se está realizando esa adaptación o esa, digamos, aligeración del peso a esa persona, más que todo por sus características físicas que por sus características de género o de sexo. Porque si de todos modos fuera una persona mujer, pero quizá más grande que los demás, quizá incluso va a estar levantando más peso que sus compañeros varones, sin problema ni inconveniente. Y hay que ver justamente que no haya ese sobreesfuerzo, ya sea uno varón o sea uno mujer. No estaríamos distinguiendo por ese aspecto. Ahora, sí pueden haber casos ya en particulares donde una mujer sí es una situación de diferencia adicional, cuando hablamos, por ejemplo, de un caso de embarazo, ¿no? En un caso de embarazo sí es una situación particular, adicional, que sí exige un mayor cuidado de la persona, ¿no? Su condición particular de embarazada en ese momento, ¿no?
En ese caso prácticamente se excluyen las tareas de esfuerzo físico, ¿no? O se tratan de reducir al mínimo. En todo caso ya se da licencia o se debe realizar otras tareas, ¿no? Otra opción de trabajo un poco más sedentario es el trabajo de sentado frente al ordenador. Esto sobre todo si gran parte de la jornada del día la pasamos en ese ambiente sentados frente a la máquina. En estos casos también podemos encontrar que hay malas posturas de estar sentado, posturas adecuadas para estar sentado, como la siguiente figura, ¿no? La postura de sentado correcta es la que mantiene una buena cantidad de ángulos rectos en lo que son las articulaciones de las extremidades, las y la de los codos. También la espalda lo más vertical posible, asentada, acomodada, apoyada hacia atrás. Los pies también apoyados en el piso. No es conveniente que los pies estén colgando, que estén al aire y que estén las plantas de los pies asentados. Incluso aquí podría utilizarse un pequeño descanso de pies que tenga una leve inclinación hacia arriba de la punta de los pies, o para que mantengan también los pies un ángulo de 90 grados. Obviamente va el cuello alineado al resto de la espalda y la cabeza también con la vista sin dirigirla hacia arriba excesivamente ni hacia abajo excesivamente, siendo que estas dos posturas de extensión del cuello hacia arriba o hacia abajo son una posición una posición ligeramente forzada que agota al cuello, que agota los músculos del cuello. Como la ergonomía dice que hay que tratar de que no se agote, entonces la posición neutra es la que mantiene la vista al frente sin que la cabeza esté hacia arriba o hacia abajo. Y que también entonces puede acomodarse lo que fuera la pantalla para que la vista esté dirigida al frente, ¿no? Si la pantalla está muy arriba o muy abajo, ahí encontramos un problema. Pero es justamente lo que se haría acondicionar. Puede acondicionarse la altura de la mesa, la altura de la silla, la forma o inclinación de la silla, etcétera, ¿no? Por cuenta propia también tratar de evitar que nuestro cuerpo se nos desacomode como en esta figura. Parece más cómodo, parece más descansado, pero al final no es favorable para trabajar y a pesar de estar así, uno se agota más que de la otra forma. ¿Perdón? Vamos a un caso más. Profesor, La altura del plano de trabajo. Sí, dime, Marco. en cuanto a los elementos que estamos viendo, ¿existe obligatoriedad del empleador de proveer dichos, por ejemplo, una silla ergonométrica, o son recomendaciones? Son recomendaciones, pero con un carácter también legal de base, porque como ya está establecido desde la ley 1998, la ley marca, ¿no?, que el empleador busque generar todas las medidas de seguridad posible, considerándose la ergonomía una de las tantas opciones, ¿no?, junto a lo que fueran EPPs, junto a lo que son señalizaciones, junto a lo que son, digamos, baños y servicios sanitarios, junto a lo que son buenos factores del ambiente, etcétera. Entonces, mientras más aspectos estén cubiertos, es que se está realmente procurando ese bienestar del personal desde varios enfoques. O sea que, de todos modos, si bien quizás la ley no señala de forma específica, el empleador tiene que brindar silla ergonómica, pero sí dice que tiene que brindar un ambiente de trabajo seguro, y eso engloba lo que fuera justamente un ambiente de trabajo ergonómico para el tipo de tarea. O sea que básicamente es una obligatoriedad que no está si bien especificada exactamente, pero que está contemplada dentro de todos los puntos de seguridad, de todos los aspectos que hemos ido hablando, ¿no? Gracias, profesor.
En el caso de esta altura del plano, vemos que trabajamos de pie en una especie de mesón, que puede ser también algún otro tipo de tarea. Si este mesón se encuentra muy bajo, obliga, como en este personaje, inclinarnos hacia el frente, ¿no? Mantener una postura forzada. El plano es muy alto, también ya habíamos mencionado este ejemplo hace rato. Puede obligar a una persona no muy alta a mantener los codos por encima de los hombros. También es otra postura forzada. Son posturas, digamos, tolerables, ¿no? O sea, no es que esté uno realmente a causa de eso. Sí va con el paso del tiempo a ya generar contracturas, el mencionado cansancio, ¿no? Como en este caso las dos situaciones perjudica la primera a este y la segunda a este, no es una solución, no es apta a ninguna de las dos, o sea, está perjudicando en un caso a uno o en el otro caso al otro. Entonces tienen que encontrar una solución que satisfaga a ambos, ¿no? Si el trabajo no es individual, si es por grupos, así como se ve acá, tienen que pensar cómo compensar eso para los dos, ¿no? Aquí la solución, como la misma altura no podía regularse para ambos, lo que había que buscar era un desnivel el punto de pie de la persona más baja, digamos, ¿no? Algún tipo de objeto como este compensaba su altura inferior, su estatura inferior, alcanzaba el plano con más comodidad como el otro, ¿no? Tenemos que nos marca las distancias, la vista superior, ¿no? Una vista superior de un plano de trabajo, imaginemos que también sea una mesa o mesón de trabajo, donde tenemos dispuestos varios tipos de equipos, herramientas, máquinas, piezas sobre las que estamos trabajando, ¿no? Las estamos revisando, las estamos arreglando, armando, desarmando, etc. Que estemos de pie, como puede que estemos sentados, eso ya depende. El tema es que vamos a dividir esa misión de trabajo en una serie de sectores marcados por estas líneas curvas, tratando justamente de restringir esos espacios en función de nuestra necesidad a los objetos, herramientas, cosas que más voy a usar, ¿no? Que más frecuentemente voy a usar, ¿no? Un siguiente espacio un poco más amplio para poner cosas que use menos frecuentemente, ¿no? Entonces, lo que constantemente estoy usando, obviamente estará más cerca de mí, más a la mano, más al alcance, y para que no se me vaya entorpeciendo el trabajo, me vaya equivocando de agarrar lo que no necesito y demás, los elementos un poco menos usados, un poco más lejos. Incluso si voy a necesitar otros menos usados, podría ir más lejos, pero estos ya me van a exigirían tirar mucho, ¿no? Mi brazo para acercarme. Entonces, eso que yo me vaya estirando por encima del mesón excesivamente ya me va a hacer, me va a generar una cierta molestia, una cierta incomodidad. Se pierde la eficiencia que habíamos mencionado. Entonces, como ven, prácticamente el límite de las cosas a las que uno tiene acceso es marcado también por el radio de sus brazos, ¿no? Que obviamente con lo que es el ancho del cuerpo más se extiende un poco también hacia los costados, un poco más ancho que profundo esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y es entonces lo que se dice las distancias en mi puesto de trabajo con los objetos y cosas que manipulo. Esa organización de objetos y de cosas es también una medida ergonómica. A ver, vamos a hacer una participación pública en la que todos me mencionen en el chat público una otra opción de medida ergonómica que conozcan, que puedan haber leído, y un material de lectura adicional junto al texto base. Mostraba como 30 alternativas de medidas ergonómicas a usarse específicamente en talleres.
traten de compartir algunas con el resto en el chat, por favor. Vamos a considerar esto como la actividad de participación de todos. Queremos entonces que lo pongan en el chat a modo de ir ya cerrando nuestra jornada. Si no se acuerdan, si no saben de ninguna otra, anoten algunas de las que hemos visto ahora, pero anoten algo, ¿no? Anoten algo para validar su participación del día. Dice, por ejemplo, ¿Qué puedes repetir? Perdón. tenemos que compartan en el chat un ejemplo adicional de recomendación ergonómica como los que yo he mencionado. Ahí nos van llegando ya las unos, por ejemplo, nos dice Cristian, que dormir de costado derecho es mejor para descansar al corazón. Es una medida, si bien no de ergonomía laboral, porque bueno, supongo que en el trabajo no vamos a dormir, pero en una ergonomía general de actividades del ser humano podría ser válido. Aunque habría que un poco, quizá ahí médicamente, corroborar si hay una justificación real al respecto. Pero es una idea que nos comparte. Uso de faja para levantar cargas. Altura del asiento, como ya vemos en el trabajo de sentado, ¿no? Por si acaso también, ¿no? En el material de referencia que se pasó, estaba el video de que íbamos a ver ahora igual, la animación del personaje azul ese, ¿no? Donde ahí también se veían varias recomendaciones ergonómicas. Usar mousepad para prevenir síndrome carpiano. Está muy bien, es el trabajo con mouse, con ordenador constantemente, que también es una postura que si no tiene apoyo en la mano, se mantiene forzada por estar al aire. Y con un trabajo prolongado bajo esas condiciones va afectando las estructuras de la mano por ese esfuerzo que va realizando y se puede llegar a ese problema de salud que se llama el síndrome del metacarpiano. Limitar fuerza cuando se apliquen, cuando se levanten cargas. ¿Qué? Les voy a dar también algunas ideas. Si hay un objeto relativamente pesado para levantar y no se cuenta con auxilios mecánicos, ¿cuál sería una alternativa para levantarlo con menos riesgo? La respuesta la pueden poner en sus respuestas de chat. Realizar ejercicios de calentamiento antes de trabajar. Muy bien. Dormir 6 a 8 horas también podría considerarse. La postura al sentarse es justamente lo que habíamos visto, está reciclando la misma. Distancia en el área de trabajo, la de las secciones, ¿no?, que hemos visto en la última parte. Sentarse correctamente, altura mínima de la superficie de trabajo. Uso de lentes para la computadora. Sí hay algunos lentes justamente que tienen unos filtros, o sea, son lentes acondicionados para trabajar frente al ordenador, entonces disminuyen el impacto de la radiación lumínica de la pantalla en los ojos, entonces provoca menos cansancio. Para descansar, 6-8 horas. Recta, dormir 6-8 horas. Posición de trabajo ideal. Levantar usando las piernas. Trabajos monótonos.
Los trabajos que son repetitivos, que generan una acción muy repetitiva de un mismo movimiento constante por largos lapsos de tiempo, son peligrosas, requieren que, bueno, son por esa exigencia repetitiva de las manos y demás, quiere que se vayan tomando pausas para descansar. Y equipación. Bien, el ambiente es iluminación, ventilación. Los equipos van a incluir, pues, por ejemplo, máquinas como montacargas, grúas, cosas por el estilo. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, da mucho vueltas sobre lo que son posturas, lo que son esfuerzos, lo que son movimientos, sobre lo que son la forma de algunos elementos con los que trabajamos, como herramientas, máquinas, muebles. Tiene mucho que ver también con lo que nos rodea, ¿no? Iluminación, espacio, etcétera. Entonces queda nomás también por parte de ustedes, a ver si puedo también subir esto, por parte de ustedes que le den una revisión a un material que está incluido ya en los recursos. Era un segundo texto, ¿no?, que estaba acompañando al texto principal, estaba titulado como texto complementario. Y ese texto complementario básicamente es un PDF, tiene algunas ilustraciones también y algunos dibujos. Nos muestra hasta como 30 o número similar, medidas ergonómicas directamente enfocadas al campo automotriz, porque según también el campo de trabajo, las medidas ergonómicas pueden ser distintas, ¿no? Puede que en el campo de, digamos, automotriz no tengamos mucho levantamiento de cargas, como en otros campos como un almacén o un supermercado, cosas por el estilo, o construcción. Bueno, entonces, este documento, Buenas prácticas ergonómicas en el taller, nos va a ir haciendo por ese listado de bastantes medidas ergonómicas, ¿no? Va a ser interesante o bueno que lo revisen para entender, ¿no?, más a profundidad qué otras opciones de ergonomía son importantes cuidar, tanto como empleado como empleador. Como empleado, tratar de ver que se estén cumpliendo, de que existan las mismas, de que se pongan en marcha por parte de las personas. Como empleador, de tratar de procurar ese tipo de elementos hacia nuestro conjunto de empleados, ¿no? Por ejemplo, disponer de equipos como los tecles, como caballetes, como sillas, si es que es un trabajo de oficina, sillas que sean ergonómicas, planos de trabajo donde van a trabajar las personas sean de las alturas correctas, que la iluminación de diferentes zonas de trabajo sea la suficiente para no cansar los ojos. Cubre muchas cosas, cubre bastantes puntos, están diversificados en su esencia. No, aquí me cuesta un poco leerlos. Apoyarse en algunos equipos para facilitar algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, ajuste y desajuste de piezas como tuercas, pernos, siempre es posible de sustituir por máquinas, ¿no?, que realicen esa inserción o retirado de piezas, ¿no? Y además puedes hacerlo más rápido. En cuenta los aspectos de máquinas, se palma de las manos, utilizar herramientas o máquinas. Se puede disminuir también con equipos de protección de manos que reducen esa tensión, ¿no?, en las manos.
Y este documento también va diferenciando tipos de tarea, tipos de medidas a aplicarse según el tipo de taller, ¿no? Si el taller es de chapa, pintura, o mecánico exclusivamente, o si es de electricidad. Es un documento bastante útil para comprender más a profundidad esto de la ergonomía. Claro, tampoco necesitamos aprendernos de memoria, si nos va a dar pautas sobre mejores formas de trabajar, nos permitan hacerlo de forma más eficiente, resguardándonos de sufrir algunos percances. Por ejemplo, que evitemos ciertas posturas que son incómodas, de alguna forma graduar esa posibilidad. La participación del día se va a basar básicamente en los apuntes del chat, que he dejado todos y cada uno. Justamente también ya guardar lo mismo para cualquier consulta. Y también estoy tomando la lista. Por favor, ¿qué iba a decir? Esta unidad tenemos solamente cuestionario, muy corto, bastante puntaje, entonces, pero muy sencillo, ¿no? De todo lo que hemos hablado no va a haber nada diferente a lo que se haya mencionado ahora. Está el cuestionario, obviamente el revisar el texto puede ser bueno, pero va a ser muy sencillo. Y también es muy corto y por lo tanto sugerirles que siempre lo hagan lo antes posible, ¿no? Que no les pese tiempo. Una consulta extra más que quiera realizar alguien con respecto a ergonomía, alguna medida específica que no le haya quedado muy clara, alguna duda aparte, y no podemos dar por concluida la jornada. Mañana arrancamos otra unidad diferente que va a tener 2 días de duración, un poco más amplio. En cuanto a ergonomía y este día entonces sería todo. A todos agradecerles su asistencia, su participación. Evaluación de este tema. Sí, cuestionario técnico en la plataforma. Cuestionario técnico en la plataforma, si no está habilitado inmediatamente voy a ir a hacerlo visible, pero hay... La clase no nos podemos retirar. Sí, estamos cerrando la clase, Josué. Puede retirarse. No va a llamar lista. Ya he llamado, ya tomé la lista. No te preocupes. Profesor. Buenas noches a todos. Entonces, No hay cuestionario. no está el cuestionario todavía, lo voy a hacer visible ahora entonces. Listo, entonces, hasta luego, señores. Gracias. Permiso también. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe.